¿Alguna vez te has preguntado si aquello que más te destruye puede ser justamente lo que vino a despertarte? ¿Y si eso que llamas vicio fuera en realidad el disfraz que Dios eligió para revelarse a ti? ¿Y si lo que todos consideran una caída, ese fondo del abismo que te asusta y te atrae al mismo tiempo, fuera el lugar exacto que algunas almas necesitan tocar para recordar quiénes son? No hay despertar de la conciencia sin dolor. Carl Jung. Vivimos intentando huir del dolor, del vicio, de la caída, pero ¿y si algunas caídas fueran, en realidad, invitaciones? Invitaciones que no son enviadas a todos, solo a algunas almas, aquellas que tienen misiones que no caben en la superficie de la vida. Hay dolores que no llegan como castigo, sino como iniciación, y hay vicios que no surgen para destruir, sino para desgarrar la máscara de la normalidad y revelar lo que habita detrás de ella. Este video es para ti que ya te miraste al espejo después del consumo y te preguntaste, ¿será que hay algo más grande detrás de todo esto? Es para quien ya sintió que el dolor tiene un propósito, incluso cuando todos dicen que solo es un error. Para quien carga con vergüenza y culpa, pero en el fondo siente que todo esto tiene un sentido que nadie logra comprender. En este espacio no hablaremos de la superficie. Aquí vamos a sumergirnos. Vamos a descender a los sótanos de la psique, encender velas dentro del inconsciente y descubrir que, a veces, Dios no habla a través de la luz. Él susurra en medio del caos. No esperes respuestas simples. Lo que encontrarás aquí son espejos, reflejos y tal vez una llave. Ahora que ya llegaste hasta aquí, respira profundo. Cierra la puerta. Silencia el mundo allá afuera, porque el viaje comienza ahora, entre la cordura y el delirio, entre la sombra y lo sagrado. Todo comienza con un soplo, una curiosidad, un desliz, un trago, la primera inhalación, el primer sorbo, la primera pastilla. Aquello que parecía una desviación, solo era la puerta. Y cuando cruzas esa puerta, algo dentro de ti, algo que quizá todavía no tiene nombre, despierta. No, esto no es una apología del vicio, ni una glorificación del sufrimiento, pero existe un silencio entre las palabras de la religión y de la ciencia, y es en ese silencio donde el alma grita. Carl Jung veía esto con una claridad desconcertante. Decía que ciertas almas no fueron hechas para vivir en la superficie. Necesitan la ruptura, el colapso, el caos que desgarra las corazas del ego y expone el alma desnuda. Para esas almas, el vicio no es solo un error. Es el inicio del proceso alquímico. Imagina el vicio como un abismo que se abre dentro de ti. Todos huyen de él, pero algunos son empujados, y no por accidente. Son atraídos por algo más profundo, más antiguo, como si el destino se hubiera olvidado de avisar que ese camino sería tortuoso, pero necesario. ¿Ya sentiste eso? Que esa sustancia, esa compulsión, ese comportamiento que tanto combatiste, también te reveló partes de ti que nunca habrías conocido de otra manera. Jung llamaba a esto el proceso de individuación, un llamado a la totalidad, pero para algunos, ese llamado llega disfrazado, llega como crisis, como colapso, como vicio, porque para volver a nacer, algo dentro de ti necesita morir, y el vicio mata la imagen que tenías de ti mismo, mata la identidad socialmente aceptada, el buen chico, la mujer equilibrada, el ejemplo a seguir. ¿Dios permite esto? Jung diría que sí. Si ese colapso es el camino hacia la totalidad, el ego odia esa idea, quiere control, quiere una sanación inmediata, quiere volver a ser lo que era antes, pero el alma sabe que lo que eras antes no alcanzaba para quien realmente eres. Entonces llega el fondo del pozo, no como castigo, sino como bautismo, no como derrota, sino como iniciación, como los antiguos rituales chamánicos, donde la conciencia necesita ser quebrada, hecha pedazos, para luego reorganizarse en otro nivel. Y aquí vive el secreto. No todos sobreviven a esa inmersión, porque el vicio es ambiguo, puede ser puerta o prisión, puede abrir visiones o apagar por completo la luz. La diferencia está en lo que haces después de la caída. La mayoría se ahoga, pero algunos, raros, despiertan. Comienzan a ver a través del dolor. Perciben que estaban dormidos incluso cuando creían estar despiertos. Y en ese despertar, la sustancia se revela como lo que realmente es, una maestra cruel, pero precisa, una especie de ángel caído que te entrega a tu propia oscuridad para que decidas si vas a habitarla o atravesarla. Jung
Al estudiar el inconsciente percibió que esta inmersión no era patológica por sí misma, era necesaria para ciertas almas. La sociedad, sin embargo, ve el vicio como una falla moral. Pero ¿y si fuera un llamado? ¿Y si fuera la primera fase de un proceso espiritual más profundo que la mayoría jamás comprenderá? Lo que pocos perciben es que el vicio, para estas almas elegidas, no es una fuga, es una búsqueda. ¿Inconsciente? Sí. Destructiva, muchas veces. Pero aún así, una búsqueda de algo que la vida común no ofrece, algo que late en el silencio, que arde en el vacío, que susurra en cada momento de sopor. Hay más, y hay más, siempre hay más. Pero el camino hasta ese más pasa por túneles oscuros, por visiones que confunden, por dolores que paralizan, y solo quien lleva dentro de sí una chispa de recuerdo, una memoria olvidada de quién realmente es, logra atravesar sin perderse por completo. Entonces, si alguna vez te preguntaste por qué Dios no te detuvo, por qué te dejó caer, resbalar, repetir, tal vez la respuesta no sea castigo, sino permiso. Permiso para romper todo lo que no eras, para que, de los fragmentos, algo verdadero finalmente pueda nacer. ¿Y ahora? ¿Estás listo para ir más profundo? Ahora dime algo. ¿Alguna vez te sentiste agotado de tanto intentar mejorar pero sin ver resultados reales? ¿Leíste libros? ¿Probaste técnicas? ¿Anotaste metas? ¿Y aún así nada parece sostener el cambio a largo plazo? Esto tiene una razón, y no está relacionada con falta de voluntad. La mayoría intenta transformar su vida sin entender primero cómo funciona la mente. Pero existe un método estructurado, probado a lo largo de los siglos, que te enseña a reorganizar tus pensamientos, ganar claridad sobre tu identidad y construir disciplina emocional sin depender de la motivación. Este método combina neurociencia, psicología del comportamiento y filosofía práctica, y cuando se aplica, suele marcar un antes y un después. Quienes lo han aplicado reportan una sensación de orden mental, paz y autodominio que antes parecía imposible. Dejamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio. Solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Hay un momento en que el ruido del mundo se vuelve insoportable. Las conversaciones pierden sabor. Los encuentros parecen actuaciones. Las miradas, juicios disfrazados. Y entonces, casi sin darte cuenta, empiezas a alejarte, a irte más temprano, a rechazar invitaciones, a preferir la oscuridad del cuarto a la luz de los reflectores sociales. Y lo más extraño es que eso no te asusta. De algún modo, alivia. Carl Jung vivió eso. Después de romper con Freud, se sumergió en años de silencio y aislamiento. Muchos pensaron que estaba enloqueciendo, pero él lo sabía. Solo estaba escuchando lo que solo puede oírse cuando el mundo calla. Esa es la soledad sagrada, y no es para todos. La mayoría de las personas necesita al otro para existir. Necesita ser vista, respondida, validada. Pero existen almas, raras, que en algún punto del camino son llamadas hacia adentro, literalmente hacia adentro. Como si Dios dijera, ahora guarda silencio, quiero mostrarte algo. Pero lo que Él quiere mostrar no cabe en la prisa de los días ni en el ruido de las redes. Lo que Él quiere mostrar solo se revela en la ausencia, en la pausa, en la oscuridad. ¿Ya sentiste eso? Esa necesidad de desaparecer unos días o unos años, no por tristeza, sino por saturación, como si el mundo estuviera demasiado superficial y tú necesitaras respirar otro aire. Esa es el alma diciendo, necesito espacio para reorganizarme. El aislamiento, cuando aparece en este punto del camino, no es huida, es incubación. El viejo tú está muriendo, el nuevo todavía no ha nacido, y en medio solo existe el silencio. Pero el silencio puede enloquecer, porque cuando no hay nadie cerca, el único sonido que queda es el de tu propia mente, y entonces todo lo que empujaste al sótano de la conciencia sube. Jung llamaba a eso el enfrentamiento con el inconsciente. Es cuando te encuentras con tu monstruo y descubres que se parece mucho a ti. La soledad, entonces, se vuelve espejo. Te muestra lo que nunca quisiste ver, tu rabia, tu carencia, tu autosabotaje. Y en ese choque pueden pasar dos cosas. O huyes, corriendo de vuelta al mundo intentando juntar los pedazos, o permaneces. Y si permaneces, algo cambia. Al principio parece que lo estás perdiendo todo. Los amigos se alejan, la familia no entiende, las oportunidades desaparecen, y el ego grita, estás fracasando, pero el alma en el fondo sonríe, porque lo sabe, esto no es fracaso, es parto, estás siendo vaciado,
vaciado de ruido, de expectativas, de ilusiones, para que pueda ser llenado de algo más verdadero. Jung dijo, la soledad no es la ausencia de personas, sino el momento en que tu alma deja de esperarlas. Es en ese punto cuando empiezas a bastarte a ti mismo, no porque te hayas vuelto una roca insensible, sino porque comprendiste que tu fuente está dentro. Y cuando eso sucede, incluso el silencio adquiere sonido. Empiezas a notar señales, intuiciones, sueños con mensajes, símbolos que se repiten. La realidad se vuelve espejo y todo adquiere sentido, aunque sea un sentido imposible de explicar. Pero atención, este es un terreno peligroso. Muchos, al descubrir la riqueza del mundo interior, deciden no salir nunca más. Se enamoran de su propia cueva, se vuelven ermitaños emocionales. Pero la soledad sagrada es un camino, no un destino. Sirve para sanarte, no para esconderte del mundo, porque un día tendrás que volver, llevar afuera lo que encontraste dentro, ser puente entre el mundo visible y el invisible, ser testigo, ser guía, ser memoria viva de que hay más entre el cielo y la tierra de lo que cualquier rutina puede ofrecer. Si sientes que estás en ese lugar ahora, en ese vacío, en esa ausencia, debes saberlo. Esto no es el final, es el medio. Es el vientre oscuro donde el nuevo tú está siendo gestado, y cuando sea momento de salir, lo sabrás, porque el mundo allá afuera volverá a llamarte, pero esta vez no para distraerte, sino para escucharte. ¿Estás listo para entender el dolor como el lenguaje de Dios? Hay dolores que lastiman y hay dolores que revelan. La mayoría de las personas hace todo para evitar el sufrimiento. Toman pastillas, buscan distracciones, corren tras cualquier tipo de anestesia para no sentir. Pero, ¿y si el dolor no fuera un error? ¿Y si fuera una especie de fuego, una llama sagrada, enviada no para destruirte, sino para purificarte? Carl Jung no veía el sufrimiento como un accidente. Para él, el dolor era una etapa necesaria en el proceso de individuación, ese camino de convertirte en quien realmente eres. El sufrimiento no surge solo como consecuencia de malas decisiones, sino como catalizador de una transformación inevitable. Un quiebre interno que necesita suceder para que el oro escondido dentro de ti pueda emerger. Los antiguos alquimistas no solo intentaban transformar el plomo en oro, estaban describiendo, en símbolos, un proceso interior. Y Jung entendió esto con una claridad poco común. El plomo es tu persona, el yo falso, el yo socialmente aceptado. Y el oro es tu esencia, tu alma verdadera. Pero entre uno y otro hay fuego, fuego que arde, fuego que quema todo lo que no es real, y el nombre de ese fuego es dolor. Si ya viviste un momento en el que todo parecía venirse abajo, cuando perdiste a alguien o te perdiste a ti mismo, sabes de lo que hablo. El dolor parece desordenar el alma, como si todo lo que creías verdad se derrumbara de una sola vez. Pero ese colapso, por más cruel que parezca, es una invitación al subsuelo del alma, porque solo ahí, en las entrañas del dolor, encuentras respuestas que la felicidad jamás revelaría. ¿Ya te diste cuenta de que en los momentos más difíciles de tu vida fue cuando más te acercaste a quien realmente eres? El dolor desenmascara, rompe las defensas, desarma el ego, y cuando ya no tienes a dónde correr, cuando no existe distracción posible, te ves obligado a mirar hacia adentro, y lo que encuentras ahí no siempre es bonito, pero es real. Muchos llaman a esto tocar fondo, pero Jung diría que es llegar a la esencia. El sufrimiento trae una claridad brutal. Muestra quiénes son tus verdaderos amigos, qué valores resisten la tormenta y qué, en ti, es solo una construcción frágil. Cada lágrima, cada pérdida, cada caída, es una especie de criba. Dios tamiza tu alma y deja pasar solo lo que es puro. Y aquí, algo extraño sucede. Empiezas a notar que el dolor te dio cosas que la alegría jamás pudo ofrecerte. Te dio profundidad, te dio compasión, te dio fuerza. No esa fuerza superficial de quien nunca cayó, sino la fuerza cruda de quien cayó 1000 veces y se levantó 1001. Por eso ciertas almas parecen casi elegidas para sufrir, porque son ellas las que cargan con la misión de transformar el dolor en sabiduría, de convertir el sufrimiento en lenguaje, de enseñar con el ejemplo que hay algo más allá de la desesperación. Pero eso no ocurre automáticamente. Hay un enorme riesgo aquí, porque el dolor puede purificar, sí, pero también puede aprisionar. Muchos se vuelven adictos al sufrimiento, transforman el dolor en identidad, en drama, en excusa para no seguir adelante.
Lo que debería ser fuego alquímico se convierte en una brasa sofocante, y entonces el proceso se estanca. Por eso, Jung advertía, el sufrimiento solo transforma si estás dispuesto a atravesarlo con conciencia. Si usas el dolor como un espejo, no como una cueva. Si te permites ser quebrado, pero no quebrado en vano. Y cuando haces eso, cuando te entregas al proceso, cuando dejas que el fuego queme lo que necesita ser quemado, algo extraordinario ocurre. Surge un nuevo tú, no un tú perfecto, pero un tú real. Alguien que ya no necesita fingir, que ya no necesita agradar, que conoce el valor de la lágrima y el precio de la verdad. El dolor entonces se vuelve maestra. Y tú, alquimista, porque lo que viviste, nadie te lo quita. Lo que viste, nadie lo ve. Lo que aprendiste, se transforma en luz para los demás. Y tal vez, solo tal vez, ese sea el propósito final del dolor. Despertar en ti algo tan verdadero, tan profundo, tan humano, que el mundo a tu alrededor comienza a cambiar solo por estar en tu presencia. Si alguna vez sentiste que tu dolor tiene un propósito que nadie entiende, quizá ahora entiendas por qué. ¿Alguna vez te has sentido atraído por ideas prohibidas? Pensamientos oscuros que, en vez de asustarte, te seducían con una extraña familiaridad. ¿Te has mirado al espejo y has sentido que había algo ahí, detrás de tu mirada, que nadie más ve? Carl Jung llamó a eso la sombra, y lo que descubrió fue tan perturbador como liberador. El ser humano no es solo lo que muestra al mundo, también es todo aquello que esconde, incluso de sí mismo. La sombra es lo que reprimes, tu enojo, tu egoísmo, tus deseos incorrectos, pero también es tu fuerza, tu atrevimiento, tu autenticidad cruda. Es donde vive lo que más temes y lo que más necesitas. Y es aquí donde aparece la adicción final, la más peligrosa, la más profunda, la más sagrada, la adicción a la verdad. Después de atravesar la adicción química, la soledad y el dolor, algo dentro de ti cambia. Ya no te conformas con medias verdades, con explicaciones simplistas, con conversaciones superficiales. Quieres entender, quieres tocar la realidad desnuda, sin filtros. Quieres ir hasta el final, aunque ese final te destruya, y para eso necesitas descender, sumergirte en las regiones más profundas de la psique, explorar el inconsciente con la valentía de quien ya lo ha perdido todo, y por eso mismo ya no tiene nada que temer. Jung veía que la búsqueda de la verdad es una especie de compulsión en quienes atravesaron el proceso de transformación, una obsesión. Leen de manera compulsiva, estudian, hacen anotaciones de madrugada, pierden sueño, pierden amigos, pierden la noción del tiempo, todo porque hay una pregunta ardiendo dentro de ellos. ¿Quién soy yo, de verdad? Y aquí la sombra vuelve a escena, porque no se puede buscar la verdad sin encontrarla, y la verdad muchas veces es fea, es sucia, es animal, es todo aquello que juraste que no eras. Te das cuenta de que eres capaz de cosas terribles, de que tienes pensamientos que nunca te atreviste a admitir, de que, en el fondo, llevas dentro de ti todos los pecados que juzgaste en los demás. Pero también hay otra revelación. Te das cuenta de que la sombra no es el mal, es poder, poder bruto, sin pulir. Y si tienes el valor de mirarla sin juicios, se transforma. El enojo se convierte en un límite saludable, la vanidad se vuelve autoestima, el deseo se transforma en impulso creativo, el miedo se vuelve intuición, y es aquí donde la adicción a la verdad se convierte en liberación, porque al integrar tu sombra, te vuelves completo, ya no fragmentado entre lo que muestras y lo que escondes. Te reconcilias contigo mismo, y eso lo cambia todo. Pero cuidado, muchos se pierden en este punto, confunden sombra con libertad total, empiezan a justificar actitudes destructivas como si fueran autenticidad, usan el así soy yo como excusa para herir, manipular, dominar. Eso no es la sombra integrada, es la sombra dominando. La verdadera integración es otra cosa, es reconocer tu capacidad para el mal y aún así elegir el bien, no por miedo, sino por conciencia. Es poder mentir y decidir decir la verdad. Es saber que podrías destruir a alguien y optar por sanar. Eso es poder, eso es madurez, eso es iluminación, iluminar incluso las tinieblas. Jung decía, uno no se vuelve iluminado imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y es en este punto donde todo encaja. Miras hacia atrás y comprendes. La adicción, la soledad, el dolor, la obsesión, todo formaba parte. Todo era camino. Todo era Dios empujándote hacia adentro hasta que te encontraras. Te das cuenta de que no necesitabas ser bueno, necesitabas ser real, que no naciste para ser santo,
sino completo. Y finalmente, respiras, porque sabes que lo peor ya pasó, y lo mejor aún ni siquiera comienza. Pero ahora estás listo. Si llegaste hasta aquí, ya no eres el mismo. Ahora dime, ¿estás listo para la conclusión final de este viaje? Y entonces, llegamos al final del descenso, pero, paradójicamente, es aquí donde todo realmente comienza. Caminaste conmigo por pasillos oscuros, enfrentaste a tus propios monstruos, te viste reflejado en espejos que nunca quisiste mirar, y ahora algo cambió. Ya no es posible volver al punto de partida con los mismos ojos, porque cuando conoces la profundidad de tu propia alma, la superficie ya no te satisface. Carl Jung decía que la vida no es sobre perfección, sino sobre totalidad, y la totalidad incluye luz y sombra, adicción y conciencia, colapso y renacimiento. No viniste a este mundo para seguir el camino más limpio, viniste para recorrer el camino más verdadero. Si en algún momento te sentiste indigno por tus adicciones, por tu dolor, por tu soledad, te invito a considerar otra posibilidad. ¿Y si todo eso fue necesario? ¿Y si, en el fondo, Dios nunca te abandonó? Tal vez solo te estaba llevando por el camino menos comprendido, aquel reservado a las almas que tienen el valor de despojarse de las ilusiones. Lo que viviste, lo que sentiste, lo que lloraste, no fue en vano, fue alquimia, fue revelación, fue tú siendo moldeado por dentro para sostener la verdad que está empezando a emerger. Tal vez ahora entiendas que ser elegido no es un privilegio, es una responsabilidad, y que, a diferencia de lo que dice el mundo, no siempre Dios protege a los suyos del dolor. A veces los entrega a Él, porque sabe que son los únicos capaces de atravesar el fuego sin convertirse en ceniza. Y cuando atraviesas, algo silencioso florece, un tipo de paz que no depende de las circunstancias, un tipo de sabiduría que no viene de los libros, una presencia, una conciencia, una verdad que vive en ti y que nadie jamás podrá quitarte. Tal vez aún tropieces, tal vez todavía sientas miedo, pero ahora hay una parte de ti que nunca más vuelve a dormir, y es esa parte la que va a guiarte. Necesito contarte algo. Durante la escritura de este guión, hubo una madrugada en la que me detuve, me senté al borde de la cama, con el pecho pesado, y me quedé mirando el vacío del techo por largos minutos. Recordé una época en la que también me hundí demasiado profundo. Fue un periodo silencioso, denso, oscuro. Me alejé de todos, no por enojo, sino porque ya no podía sostener el personaje que yo mismo había creado. Creía que me estaba perdiendo, pero en realidad me estaba encontrando. Y por eso existe este video, porque tal vez tú también estés ahí, en medio del proceso, entre la caída y la revelación, entre el dolor y la luz. Y si de algún modo las palabras que resonaron aquí tocaron algo que estaba dormido dentro de ti, entonces todo valió la pena. No estás solo. De hecho, nadie atraviesa un viaje así y regresa siendo el mismo, pero quien regresa vuelve distinto por dentro, y esa diferencia no necesita ser explicada. Se siente, transforma. Si este video hizo sentido para ti, deja un comentario. Cuéntame, ¿en qué parte del viaje estás ahora mismo? Leo cada uno con atención y respondo siempre que puedo. Si lo que hablamos aquí tuvo sentido para ti, no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para acceder al contenido completo que te muestra cómo redefinir tus patrones mentales, tu identidad y la forma en que tomas decisiones, creas hábitos y gestionas tus emociones. Y si todavía no te has suscrito, la verdad, eso me deja levemente ofendido. Es broma, o tal vez no, pero hablando en serio, suscríbete, dale like, comparte, porque entre tú y yo hay más gente buscando este tipo de conversación, y quizá tú seas el eslabón que falta entre esa persona y este mensaje. Ahora, 2 videos están apareciendo en la pantalla. Uno de ellos te va a llevar a un concepto que puede desestabilizar todo lo que crees entender sobre la espiritualidad. El otro va a tocar exactamente ese punto que evitas cuando estás solo en la oscuridad. Pero cuidado, después de verlo, ya no podrás volver atrás. Elige con sabiduría. Hasta la próxima, o hasta la siguiente inmersión.